Hola chicos, os voy a hablar hoy del nacionalismo. Nacionalismo es rombitos, el profesor opina, no tenéis por qué creerme, podéis estar en desacuerdo. Nacionalismo es la epidemia del siglo XIX que ha persistido con efectos devastadores en el XX y sigue en el XXI. No hay más que acercarse un momentico, un minutito a las redes sociales para ver que ahí está y que continúa provocando grandes males y ver cómo se pelean unos con otros y ver cómo unos se piensan mejores que otros por el hecho de ser, de haber nacido, de tener sangre de una clase o de otra. Eso es el nacionalismo. El nacionalismo es la pertenencia, es el tener una sangre determinada, el proceder de unas raíces determinadas. Y eso cambia tu ser. Es decir, el nacionalismo hace que tú seas no lo que la vida te ha llevado a ser, no lo que la cultura te lleva a ser, sino que eres aquello que has nacido, ¿vale? Aquello que llevas en tu ser desde tu nacimiento. Y por eso es tan devastador, porque es una teoría esencialista y que no permite ni el debate ni el diálogo. Tú eres lo que eres y seguirás así, hagas lo que hagas, ¿vale? Y por eso es tan terrible. Pensad además que el nacionalismo siempre parte de pequeñas verdades, pero son verdades transitorias que se toman por reales y que además se vinculan con cosas como el machismo o el racismo. Ahora os explicaré por qué, antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza. Fijaos, ¿por qué las mujeres les ha costado tanto llegar a puestos de poder? ¿Por qué les ha costado tanto abrirse paso en terrenos como la empresa o en terrenos como la política? Pues porque la mayor parte de su historia era gente iletrada, eran personas que no habían recibido ninguna educación y eran pues muy incultas las mujeres. ¿Cómo vas a dejar que una persona, que un ser inculto, que un ser que apenas sabe hacer otra cosa que coser y cuidar a los hijos, se dedique a cosas tan importantes como la política, la empresa? El gran salto que dieron las mujeres y que provocó todo lo demás fue su entrada en la educación primaria, secundaria, en la educación universitaria. A partir de ahí, claro, el machismo perdió la excusa de que eran gente iletrada, de que eran gente que no sabían de nada, evidentemente, y una vez que tuvieron esa educación, claro, sé que el machismo se queda sin esa arma, que es el arma fundamental. El racismo, lo mismo. ¿Por qué se esclavizaba a los negros? ¿Por qué se esclavizaba a los indígenas americanos? Porque eran gente inculta, porque eran salvajes, porque eran menores de edad y a los menores de edad no se les puede permitir estar en círculos de poder. ¿Cuándo se dio el gran salto? Pues cuando la población negra, cuando la población indígena accedió a la educación superior sobre todo. ¿Por qué? Porque el racismo perdió su argumento de que eran salvajes y se demostró que podían ser tan buenos o mejores como los blancos del mundo rico, evidentemente. Y el nacionalismo, igual, pensad simplemente en Europa, pensad en España. ¿Cuáles son los nacionalismos más fuertes, más potentes? Pues los nacionalismos de aquellos lugares que han estado más desarrollados por cuestiones de geografía, la industria. ¿Dónde es más poderosa la industria? País Vasco, Cataluña. ¿Y por qué allí el nacionalismo cunde? Pues porque durante buena parte de la historia es donde ha habido la gente más culta, más letrada, con más capacidad de resolver asuntos. ¿Por qué? Porque tenían una educación muy fuerte, muy grande. Sin embargo, otras regiones españolas no habían tenido esa oportunidad y por lo tanto catalanes, vascos podían mirar hacia abajo a Extremadura, Murcia, Andalucía con una superioridad basada en argumentos. Son salvajes, no tienen educación, ¿cómo van a dedicarse a cosas tan importantes? Y lo mismo desde Madrid. El nacionalismo español parte de lo mismo y cuando el nacionalismo español tiene que imponerse, trata de ver siempre aquellos lugares de la historia, aquellos momentos estelares del nacionalismo español, de la nación española, cuando era la más poderosa, pues con Carlos V, con Felipe II, la cristiandad. Todo argumentos para defender que son mucho más poderosos que los demás y todo parte de esa pequeña verdad. Es decir, cuando uno tiene más dinero, evidentemente es más poderoso también en el sentido cultural y eso hace crecer un sentimiento de superioridad, pero es un sentimiento de superioridad ilegítimo. ¿Por qué? Porque parte de una situación de desigualdad y cuando esa desigualdad se ha superado,
cuando la mujer accedió a la educación superior, cuando las minorías raciales entre comillas siempre, accedieron a la educación superior, o cuando regiones subdesarrolladas en España accedieron a la educación, ese argumento ya no tiene validez y se ha demostrado que no. Pero pasa que ya está fundamentado el nacionalismo como pensamiento, ya está consolidado y ya esa superioridad moral procedente de ese error de inicio, de esa percepción, de esa percepción de algo cierto en el inicio, que era la desigualdad en la educación, se traslada al siglo XX porque ya la educación no está en la experiencia, está en el ser, está en la sangre. Los catalanes, los vascos, los que nos sentimos españoles, somos mucho más cultos, somos mucho más personas y menos animales que todos los demás, que todos los que no son como nosotros. La cuestión está ahí, la cuestión está en el ser y no en el estar. El nacionalismo es el ser y tú eres lo que eres, y hagas lo que hagas serás lo que eres. Por eso están los grandes traidores a la patria, y por eso están aquella gente que por mucho que se esfuerce en pertenecer a una tribu en la que no ha nacido, pues basten 3 segundos para que le echen en cara su procedencia. Pues eso pasa pues con Rufián, por ejemplo. Rufián pues quiere ser más catalán que nadie, pero siempre le van a recordar que su familia es de Murcia, y se le dirigen pues todo tipo de insultos por proceder de ahí, por tener esa sangre impura. Al final es eso, y al final el nacionalismo se basa en esas pequeñas verdades que se han ido consolidando al principio, pero que hoy en día no tienen sentido. Y que todavía estemos en un momento en el cual se juzgue a las personas dependiendo de allá donde hayan nacido, de la sangre que tienen en sus venas, no solo es anticientífico, sino que es de un supremacismo, de un racismo, de una xenofobia, de un machismo, de un nacionalismo exacerbado. Es decir, el nacionalismo como tal, como adjetivo, en mi opinión, es lo mismo, está en el mismo nivel que el racismo y que el machismo. ¿Por qué? Porque parte del ser, parte de la esencia. Yo no soy lo que soy, yo soy lo que he hecho, aquello que me he ganado, aquello que he perdido, lo que he llegado a ser con mi experiencia, ¿vale? Porque yo he ido cambiando y cambiaré. Lo otro, el esencialismo, es el no poder cambiar, y por eso es tan grave, y por eso nos está llevando a extremos de odio brutal, porque ya no ves enfrente tuyo, el nacionalista no ve enfrente suyo a una persona con la que es capaz de debatir, ¿no? Un nacionalista ve enfrente a un ser, y un ser que ya ha demostrado o ya ha puesto sus argumentos sobre la mesa sin abrir la boca, porque es lo que es, ¿vale? Y eso es así, y eso está en el fondo, y eso enseguida aflora, en cualquier circunstancia aflora enseguida ese sentimiento esencialista del nacionalismo. Perdonadme de esta disquisición que fuera de lugar para un profesor de historia, pero es que me cabrea mucho y a veces veo cosas y leo cosas y sufro cosas que o las saco o me matan. Nacionalistas, no, por favor, marchaos ya, que encuentren la vacuna de una vez